Hola, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Vamos, con confianza, dale me gusta si te gustó el contenido. Suscríbete, toca esa pequeña campanita que vas a ver ahí abajo, que te va a avisar cuando hay un nuevo material, para que puedas escuchar aquello que quizás hace mucho tiempo que no oyes. Vamos, acompáñame. La oveja negra, ese es nuestro título. Como en cada podcast, en el comienzo de cada podcast, me gusta hacer una breve introducción del título, para que tenga sentido. Durante muchos años de mi vida relacioné el concepto de oveja negra con algo malo. Y quizás a ustedes les suceda lo mismo. Me enseñaron, y quizás también te enseñaron, que cuando eres una oveja negra necesariamente es malo. Por el hecho de que eres diferente. Y por el color oscuro. Cuando hacemos la conjunción de esos dos conceptos, solemos relacionar con que es malo. Cuando te dicen, y es una oveja negra. Pero no necesariamente es malo, lo que importa es nuestra actitud. Lo que nosotros creamos de nosotros mismos. El hecho de evaluar qué nos impulsa a hacer lo que hacemos, qué hay en nuestro corazón, cuál es nuestra identidad, porque ese es el fruto. Durante mucho tiempo me tildaron de oveja negra. Me tildaron de muchas otras cosas más también, pero hoy hablaremos sobre el concepto de la oveja negra. ¿Alguna vez has visto o han visto en el campo muchas ovejas y una color negro? Es imposible que no llame la atención. Lo cual puede generar diferentes pensamientos y sentimientos en relación a lo que estamos viendo, siempre de acuerdo a lo que haya en nuestro corazón. Hay una frase que solemos usar mucho los cristianos y que tiene una gran influencia y se suele repetir muchas veces. La frase es, vivimos en el mundo pero no pertenecemos al mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Es hermosa esa frase, a mí me gusta y creo en esa frase. Quizás no conoces tanto de la Biblia, no has tenido la oportunidad de relacionarte mucho más con la palabra de Dios. Pero me gustaría que hoy tomes esa palabra, esa frase. Vivimos en el mundo, pero no somos como el mundo. No pertenecemos al mundo. Pertenecemos al reino de los cielos. Si vivimos en un mundo al que no pertenecemos, sería algo ilógico. O por lo menos en el análisis inicial parecería ilógico. O sea, vivo en un mundo al que no pertenezco. Es más complejo que eso, pero hoy no nos vamos a explayar. Eso va a quedar para otro podcast un poco más adelante. Quizás cuando estemos de la identidad a la intimidad, que es la tercera etapa. Hoy estamos en esta etapa, que es de la niñez a la identidad. ¿Quiénes somos? Y nuestra identidad se alimenta, se nutre y la edificamos sobre lo que creemos, sobre lo que amamos, sobre lo que vemos, sobre dónde está puesta nuestra fe, lo que admiramos, como quienes queremos ser, pero también como quienes no queremos ser, en contraposición, cuando encontramos a ese otro diferente. Como les decía, vivimos en un mundo en el cual nacemos y vamos a transcurrir toda nuestra vida en él. En cada pisada, en cada mirada, en cada bocanada de aire que respiramos, en cada sentir, cuando sentimos el viento en nuestro rostro, cuando sentimos la lluvia sobre nuestro cuerpo, cuando tenemos frío, cuando tenemos calor, cuando una lágrima se derrama por tus mejillas, cuando sientes el beso de ese amor, el abrazo de una madre, de un amigo, un te quiero, pero también un adiós. Son sentimientos, son cosas que convivimos todos los días. Y está perfecto porque fuimos diseñados para eso, para poder sentir, para poder relacionarnos unos con otros, ayudarnos y también nutrirnos unos a otros. A mí me ha tocado viajar por diferentes motivos a lo largo del país y también fuera del país. He estado en muchos entornos, algunos han sido amigables, son los menos. Algunos han sido muy hostiles, muy ásperos, muy áridos.
me han maltratado mucho, me han destratado mucho, me han marginado. Como les decía hoy, uno de los títulos más sencillos es el de Oveja Negra, que hoy al entenderlo hace que me goce en esa definición. ¿Por qué? Porque el ser una oveja negra no es malo en sí. Lo importante es lo que te motiva. Pero volvamos al concepto de oveja negra. Una oveja negra es diferente a las demás. No es mejor, no es peor. Es diferente, es distinta. Y aunque hay otras ovejas negras, está más cerca de ser única que de ser un genérico. Porque quizás estamos en un ambiente muy hostil, como me tocó pasar a mí. Desde mi niñez fue muy hostil el mundo conmigo, por llamarle de una manera. En realidad no era el mundo, sino la sociedad. Quienes manejan, quienes piensan, los códigos que se utilizan. Pero eso no quiere decir que yo tengo que volverme como mi entorno. Y ahí ya se va entendiendo mucho más la frase. Yo no tengo que ser como mi entorno, no estoy obligado a ser como lo que veo, a ser como todos los demás. Si nací con el libre albedrío, ¿por qué tengo que ser como otros quieren que yo sea? ¿Por qué tengo que parecerme a otros? ¿Por qué tengo que sentir como otros? ¿Por qué tengo que pensar y aceptar lo que otros me digan que tengo que ser? Si no me conocen, no conocen mi interior. A nosotros, las personas, los seres humanos, nos encanta decir, y me incluyo, nos encanta decirle a otros cómo tienen que vivir su vida. Ahora, ¿conocemos realmente la vida del otro? ¿Sabemos por qué pasó? ¿Cuáles dificultades tuvo? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le molesta? ¿Qué no le molesta? ¿Qué anhela? ¿Qué no quiere para su vida? Es lindo mirar de afuera y hablar. Ahora, ¿nos pusimos alguna vez en los zapatos de alguien más? O aún más complejo, esas personas a las que escuchamos, a las que dictaminan y nos dicen cómo tenemos que vivir, cómo sentir, qué debemos, qué no debemos, qué está bien, qué está mal. ¿Estuvieron alguna vez en nuestros zapatos? ¿Cuántas de esas personas que te quieren enseñar cómo vivir, que vienen a decirte una crítica constructiva cuando no pueden construir ni siquiera su propia vida? ¿Cuántos de ellos que te señalan con el dedo, que te juzgan, estuvieron contigo cuando te faltaba el aire, cuando quizás tuviste hambre, cuando el dolor cegaba tus pensamientos, cuando tus ojos inundados de lágrimas derramaban esas gotas saladas sobre tu rostro? Cuando te dejaron, cuando sufriste una pérdida, cuando alguien te lastimó. ¿Cuántas de esas personas estuvieron ahí, junto a ti, sosteniendo tu mano? ¿Cuántas veces hablamos del amor, de la lealtad, de los códigos, de la amistad que leemos en los libros, que vemos en la televisión, pero no la aplicamos? No la aplicamos hacia otros y hacia nosotros mismos. ¿Cuántas veces traicionamos a otras personas? ¿Cuántas veces nos traicionamos a nosotros mismos? No somos honestos con nosotros mismos. No somos congruentes. No hacemos lo que decimos que íbamos a hacer. A veces por el solo hecho de querer encajar en un mundo que no le interesamos. Y cuando hablo del mundo, no hablo del paisaje, del aire, de la brisa, del sentir. Hablo de las personas. De las personas, de los códigos que se utilizan, de las normas de convivencia. ¿Tiene que haber una ley? Por supuesto, porque si no sería un descontrol. Pero la ley solo te explica lo que se puede hacer e implícitamente lo que no, porque según la ley, por lo menos en Argentina, lo que no está prohibido está permitido. Yo no tengo que matar a una persona porque la ley dice que el que matara a una persona tendría tal y tal años de condena. La ley nos ayuda a que tengamos un orden. Si en un partido de fútbol, donde se empieza a poner actos, pero donde se empiezan a golpear, donde empiezan a hacer cosas que no están bien, si el árbitro no aplica la ley
y no aplican las sanciones necesarias y le pone un freno, se descontrola. Sería imposible jugar. Eso lo podemos relacionar con la vida diaria. Y está bien obedecer la ley humana y la ley de Dios también. Pero la ley no dice que yo tengo que ser un clon de alguien más. La ley no dice que yo tengo que agradar a otros. Donde comienzan los derechos del otro, terminan los míos. Y viceversa. Pero en ningún lado dice que yo tengo que ser lo que otros esperan que yo sea. Y ahí volvemos otra vez al concepto de la oveja negra. Las personas odian, critican, desprecian lo que no entienden, lo que envidian o lo que admiran. ¿Te pusiste alguna vez a pensar, se pusieron alguna vez a pensar, qué motiva a decirte lo que te dijeron? ¿Qué hay en el corazón, en la identidad de quien te dice cómo debes vivir? ¿Realmente quiere lo mejor para vos? ¿Realmente lo hace por amor? Todos somos buenos, pero también todos podemos ser malos. No hablo en este caso, de cuando hay personas que tienen realmente la necesidad y el afán de hacerte mal, con intención y de manera consciente. Sino hoy hablamos más sobre lo inconsciente. Durante casi toda mi vida me dijeron cómo tenía que ser. Me dijeron lo que era y me dijeron lo que no era. Y la realidad es que le erraron en casi todo. Quizás en algún momento alguna de las cosas tenían razón, no lo voy a negar. Pero hoy soy yo decido. Hoy soy yo quien decide. Yo decido quién y cómo voy a ser. No tengo que ser como alguien más. Puedo elegir, aunque viva en este mundo. En 1 de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios en su palabra es muy claro al hablarnos del mundo, de cómo y a quién dirigimos nuestro amor. Y también a quiénes dejamos entrar y como quiénes queremos ser. No porque quiera, sino porque deba. A veces es necesario replantearnos a quién estamos escuchando. ¿Qué miramos cuando miramos? ¿Qué buscamos? ¿A quién queremos agradar? Durante mi vida viví años, demasiados, tratando de agradar a todos, tratando de ser lo que yo creía que otros esperaban que fuera, escuchando a unos y a otros. Hacía algo, iba enseguida corriendo a preguntarle a todos si había estado bien, si le había gustado, y estaba poniendo en manos de otros quién era. La aprobación de lo que yo había hecho no depende de ese otro, depende de mí. Me puedo equivocar, por supuesto. Pero si tengo la tranquilidad que me da la inocencia de saber que lo hice de corazón, tratando de hacerlo mejor, siendo honesto y congruente conmigo mismo, no tengo por qué preocuparme, no tengo por qué temblar, no tengo por qué estar atento al agradar a otros. En 1 de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, que es Dios, sino del mundo. Como hablamos antes, en mi ejemplo, es un mundo complejo y humano, con dificultades, con tentaciones, con pensamientos que suelen ser complicados. Muchas veces nos distanciamos de nuestros anhelos, de nuestros deseos, de nuestro sentir, para acercarnos al anhelo, el deseo y del sentir de alguien más que ni siquiera te conoce.
Hoy existen las redes sociales y es hermoso poder estar conectados, poder tener la información al alcance de la mano. Hoy, como les digo siempre, la ignorancia tiene su razón limitada. Hoy es una elección el ser ignorante. Cuando yo era más chico, era medio difícil conseguir la información. Había que ir libro por libro y para eso tenías que conocer. Bueno, era más complejo. Hoy está todo al alcance de la mano, que tenemos que elegir qué leer y qué no, por supuesto. No todo es lo mismo. No todo lo que brilla es oro. Pero ¿cuántas veces nosotros nos alejamos de lo que realmente queremos? Edificamos nuestra identidad en relación a lo que otros nos muestran y nos dicen cómo debemos vivir. Qué decir, cómo vestir, cómo hablar, qué comer, qué no comer, a dónde ir, qué tener, qué no tener. ¿Y dónde queda nuestro pensamiento, nuestra razón, nuestra capacidad de discernir, de entender, de analizar, para luego aplicar lo que queremos, lo que vemos y lo que entendemos? ¿Alguna vez fueron caminando ustedes y se pusieron a mirar? A mí me gusta observar todas las cosas. ¿Cómo nuestra sombra depende de cómo da el sol nos sigue? Cuando nosotros caminamos hay personas que quieren caminar como nosotros. Es cuando te da la luz de frente y la sombra va detrás. Pero a veces somos nosotros siguiendo la sombra de quienes no somos, cuando la luz nos ilumina de atrás. Eres quien deja una sombra oscura como una oveja negra, o eres a quien sigue la sombra de alguien más. La elección es nuestra, siempre la elección es nuestra. Vivimos en el mundo, sí, por supuesto. Fue creado para nosotros por amor, por el amor que Dios nos tiene, por supuesto. Somos su maravillosa creación. Como les decía en el podcast anterior, fuimos creados a su imagen y semejanza, por amor, y nos dio todo. Entregó a su propio Hijo por nosotros, para que muriera, para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios si aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Ese es un buen modelo a seguir. Jesús fue único, aunque vivió con las mismas dificultades que tú y las mismas dificultades que yo, e incluso más, porque era el Hijo de Dios. Pero sin embargo, marcó una época, marcó una división. Todos conocemos de él, porque él también fue una oveja negra. Fue distinto en un mundo igual. Buscó el amor en un mundo donde había maldad. Buscó la paz en un mundo que estaba rodeado de guerras. Fue humilde en un mundo orgulloso. Fue misericordioso en un mundo cruel y despiadado. ¿Creen que hay alguna diferencia con el mundo que vivimos hoy? ¿Por qué no ser una oveja negra? Yo no voy a morir por ninguno de ustedes. Yo no soy Cristo, no soy Jesús. Ustedes tampoco. No necesitamos morir por otros. A ver, si alguien viniera a hacerle daño a mi familia, yo no tendría ningún problema en morir por mi familia. Pero yo no puedo morir por sus pecados. No puedo lavar sus culpas. No puedo redimirlos. Ni tampoco lo quiero, porque no soy Jesús. Hubo un solo Jesús. Pero sí puedo parecerme a Él. Ser más como Jesús y menos como yo. Eso significa ser la mejor versión de nosotros mismos. Ahí, escuchaba la otra vez a alguien, no importa el nombre, y hablaba de las 3 cosas con las que las personas, los seres humanos, luchamos. Él le llamaba la triple alianza contra el hombre. Una era el mundo, la otra era la carne y la otra el enemigo, que es el demonio. Porque existe. Y te odia con la misma intensidad, casi con la misma intensidad con la que Dios te ama. Y quiere ver lo peor para ti. Solo que a veces crea unas cárceles tan hermosas que no nos damos cuenta que lo son. Cuando hablaba del mundo, es el enemigo alrededor de nosotros, es todo lo que nos rodea. Con lo que convivimos, más en relación a las personas, a los actos, a lo que nos dijeron, a lo que nos pasamos, a lo que nos tocó vivir, a las dificultades, a las enfermedades. Ese es el enemigo que está alrededor de nosotros.
Después está la carne, que somos nosotros mismos. Pero cuando habla de la carne no habla de tus brazos, de tus piernas, sino de lo que hay adentro tuyo, de lo que se sembró en tu corazón, de las dudas, de los miedos, de todo aquello que te dijeron que eras, que te lastimó, que te hunde, que no te permite ser feliz, que te quita el aire en las noches, que te hace derramar lágrimas, que te hace no querer vivir. Todo eso que se sembró, esas palabras, esos actos que recibiste en algún momento, sin haber hecho nada. Cuando te frustras a ti mismo, cuando vas en contra de ti misma, cuando no eres honesto y honesta contigo mismo. Ese es el enemigo dentro de nosotros, que es el que tenemos que sacar, que tenemos que sanar. Y después está el demonio, que es el enemigo sobre nosotros, que es el que viene a decirte al oído. Cuando viene una dificultad, viene a decirte, no vales nada. Viene a recordarte todo eso que te dijeron, que te duele, porque te conoce mejor que tú mismo, ¿eh? Viene a decirte que no sirves, que no puedes, que para qué vas a luchar, que tenés que encajar, que tenés que hacer las cosas que aunque te parece que están mal y va en contra de tus principios, que las tienes que hacer igual, porque si no, no te van a amar, porque si no, no serás digna, que no vales, que no sirves, que no mereces, que Dios no te ama, que Dios no puede, que Dios no es todopoderoso. Y si crees que Dios es todopoderoso, va a venir a decirte que Dios quiere, pero no puede, pero no quiere, que Dios puede, pero no quiere. Con esas tres cosas nosotros luchamos, con la cultura, con nuestro interior y con el enemigo que viene a susurrarte al oído. En Hebreos 5, del 7 al 8 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y escuchen esta última parte. Y aunque era hijo, porque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nosotros tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Jesús caminó sobre la misma tierra, respiró el mismo aire, bebió de la misma agua, sufrió las mismas calumnias, injurias, dolores, insultos que tú y que yo. Pero ¿qué hizo él a diferencia de mí? No voy a hablar de ustedes. Fue en búsqueda de quien sí podía ayudarlo. No tienes que ir a hablar con todo el mundo y gritar por todos lados lo que te pasa. No. Sino buscar la intimidad con Dios. Suplicar, clamar a Él. Incluso con las lágrimas. Con esas mismas lágrimas saladas que marcaron tus mejillas. Porque vas a ser oído. Y vas a aprender por el hecho de ser obediente. Es muy claro todo este argumento de todo lo que nosotros luchamos alrededor nuestro, pero hay una salida. La pregunta es ¿cómo puedo superar? ¿Cómo puedo hacer para encontrar la paz? Para poder pensar, para poder saber en quién confiar, pero también para saber cuál es la verdad y cuál es el mejor ejemplo para seguir, porque es nuestra elección. Cuando vienen las dificultades a todos se nos complica y queremos volver a quienes éramos. Hoy ya no somos quienes éramos, pero tampoco somos quienes podemos llegar a ser. No tienes que ser ese hombre, esa mujer que aparece en la televisión. No tienes que vestirte como todos. No tienes que maquillarte como todos. No tienes que tatuarte todo el cuerpo porque otros lo hacen. No tienes que convertirte en una promo ambulante, en una propaganda ambulante lleno de etiquetas y de nombres y de marcas. No lo necesitas. Y aunque te tilden de oveja negra, no importa. Al contrario, dile gracias, porque hoy tienes otro concepto de la oveja negra. Hoy eres diferente. Pídele a Dios, pero no porque yo te lo digo, no porque alguien más te lo diga,
sino porque es la verdad. Porque Dios te ama, todo lo que tienes, todo lo que eres y todo lo que puedes llegar a tener y ser. Es gracias a Dios. En 1 de Juan 5:14 dice, y escuchen con esto con mucha atención. Dice, esta es la confianza que tenemos acerca de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios te oye. Y continúa diciendo, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué ya no quieres más en tu vida? Pídeselo a Dios. Es el único que te lo puede dar. Recuerda pedirlo siempre en el nombre de Cristo Jesús. Y Dios te oye. Y si te oye, te va a dar lo que tú has pedido conforme a su voluntad. ¿Por qué no tratar de ser mejor? ¿Por qué no tratar de cambiar? No te amoldes. Si en la televisión dice que te tienes que acostar con todo lo que se mueve, no tienes que hacerlo. Porque si no tendríamos que decir que si millones de vacas comen pasto, nosotros tenemos que comer pasto. Millones de vacas no pueden equivocarse. O aún peor, si cientos de miles de moscas van a la podredumbre, nosotros tenemos que ir a la podredumbre. Porque cientos de miles de moscas no pueden equivocarse. ¿Realmente quieres ser como la mayoría o vas a elegir ser quien quieras, quien decidas y puedes ser? Sanando tu interior, vaciándote para volverte a llenar. En Ezequiel 18, del 1 al 3 dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿a qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos les duelen los dientes. ¿Cuántas veces somos lo que fueron nuestros padres? Creemos que tenemos que pagar las consecuencias de las equivocaciones de otros. Cada uno es responsable de sus propias elecciones. Yo te puedo decir a ti que hagas algo, pero si tú lo haces, es tu responsabilidad. Los frutos que vas a comer, sean buenos o sean malos, son tuyos. No me van a afectar a mí. Yo pagaré por mis acciones, pero tú por las tuyas. No eres lo que te dijeron, no eres tus padres, no cargas con las culpas de otros. Por eso escucha bien y fíjate a quién escuchas y a quién no. Y continúa en el versículo 3, tan cierto como que yo vivo, declara el Señor y Dios, jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. Jamás vamos a ser responsables por las acciones de otros, pero sí por nuestras propias decisiones. Como les digo siempre, hoy es un muy buen día para cambiar, para ser diferente, para convertirte en esa oveja negra, esa persona única, pura, fiel y amorosa, que es congruente consigo mismo. Vamos, con confianza hoy. Hoy es posible. No te amoldes al mundo en que vives. Sé tú mismo, sé tú misma. Confía en ti. Tienes todo lo necesario para ser la mejor versión de ti mismo, de ti misma. No la dejes pasar. Gracias, muchas gracias por compartir hasta el final conmigo, por pasar un poco de tiempo, por escucharme, por darme la oportunidad de decirte un poco de lo que he vivido. Te recuerdo, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Dale me gusta si te gustó, compartilo con alguien que crees que necesita escuchar, al igual que tú, al igual que yo. Suscríbete, deja un comentario. Recuerda que el programa lo hacemos juntos. Tan solo por oír. Vamos, con confianza.
Hoy es un muy buen día para escuchar. Y recuerda que en una semana nos volvemos a ver. No te olvides, tenemos una cita. No llegues tarde.